Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrará la explicación para el primer eje temático que vamos a trabajar en este segundo periodo académico, el cual es notación científica. La notación científica se utiliza para representar números muy grandes o muy pequeños, como los vistos en astronomía o biología, por ejemplo, la distancia entre planetas, la masa de los planetas, que son cantidades muy grandes, o en biología. Y en física, por ejemplo, cuando vemos la masa del electrón, la masa del protón, la carga eléctrica de cada uno de ellos, o la distancia entre moléculas. Para mirar o transformar un número en un número decimal o en notación decimal, convertirlo, debemos tener en cuenta la cantidad, si es una cantidad entera, una cantidad decimal o una cantidad decimal con parte entera cero. Vamos a mirar este ejemplo para la parte entera, donde tenemos 215.000. Entonces, lo que debemos hacer es imaginarnos una coma al final del número entero y empezar a correr la coma hasta que en la primera cifra inicie, sea diferente de 0, luego la coma y luego el resto de los números. En este caso, si yo quiero correr la coma imaginaria que se encuentra al final de esta cifra, 215.000, debo correrlo ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Ahora, si tengo una cantidad decimal, como 43.821,76, aquí ya tenemos una coma. Entonces ya no debemos imaginarnos al final del número o de la cifra, sino simplemente correrla. ¿Cuántos espacios? Hasta encontrar la primera cifra diferente de 0, que en este caso es 4. Entonces la debemos correr en este caso 1, 2, 3 y 4 cifras, para que me quede un 4, y el resto de los números. Ahora, como tal, vamos a mirar un ejemplo para el decimal con parte entera 0. Es decir, si tengo 0,00783, esta coma ya no se corre como en los anteriores casos, donde se encuentra la coma a la derecha y se corre hacia la izquierda, sino que la coma se encuentra a la izquierda y la corremos a la derecha. ¿Hasta dónde se encuentra la primera cifra entera diferente de 0? Que en este caso es el 7. Es decir, que la coma correría un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Es decir, que se corren 3 cifras. Ahora vamos a mirar cómo queda expresado en notación científica. Recordemos que un número expresado en notación científica es un número multiplicado por una potencia en base 10. Entonces, estas cifras que puse aquí abajito de cada uno de los números me va a indicar el exponente. Entonces, si el número es 215.000, se corre 5 cifras hacia el lado izquierdo del número. Si se corre la coma hacia el lado izquierdo, el exponente es positivo, o sea, va aumentando positivamente. Si ahora, en este caso, volvemos a correr hacia el lado izquierdo, ¿cierto? No interesa porque es un número entero decimal. Entonces, en este caso tenemos 4,382175 por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque fueron 4 cifras que corrió hacia el lado izquierdo del número. Y en este caso, que la coma se corrió hacia el lado derecho del número, por lo tanto, el exponente ya no va a ser positivo, sino negativo. 7,83 por 10 a la menos 3. Tenemos aquí unos ejemplos. Reescribir las siguientes proposiciones en notación científica. El 30 de octubre del 2011, la población mundial humana alcanzó aquí tenemos el punto de 1000, el punto de millón y el punto de 1000 de millones. Entonces, de 7.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vamos a transformar este número en notación científica? Entonces, lo primero que vamos a observar es que la parte entera diferente de 0 es 7, por lo tanto, la coma la ubicamos aquí al final del número y contamos el número de espacios que debe correrse la coma hasta que exista una sola parte entera, que en este caso es diferente de 0, que es el 7. Se corre, por lo tanto, 9 cifras, y como se corre hacia el lado de izquierdo, la coma, ¿sí? Entonces corresponde a un número de exponente positivo. Entonces
Para reescribir la proposición, tenemos que decir, el 30 de octubre del 2011, la población mundial humana alcanzó los 7 por 10 a la 9 de habitantes. Ahora tenemos, el radio de un átomo es de 0,000001 milímetro. Entonces, para convertir esta cantidad en una notación decimal, debemos correr la coma hacia el lado derecho del número hasta encontrar la primera cifra diferente de 0. En este caso se corren 3, 6, 7 espacios. Entonces, como lo estamos corriendo hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado derecho la coma, es un exponente negativo. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 7. Reescribo la proposición. El radio de un átomo es de 1 por 10 a la menos 7 milímetros. Ahora, ¿cómo se realizan las operaciones entre números en notación científica? Si son sumas o restas, depende si tienen igual exponente o diferente exponente. Entonces, si tienen igual exponente, se factoriza la potencia de 10 y se operan los otros números. Es decir, se suman o se restan. Y si tienen diferente exponente de 10, primero debemos expresar los números con una misma potencia de 10, o sea, es decir, debemos jugar con los exponentes y con los números decimales hasta convertir todas las potencias de 10 en la misma, con la misma exponente. Y luego se factoriza la potencia de 10 y se operan los otros números común y corriente. Para multiplicar o dividir números en notación científica se aplican las propiedades de la potenciación. Es decir, se operan las partes enteras o decimales de los números y las potencias de 10 aplicando las propiedades. Recuerden que si se multiplican potencias de la misma base, los exponentes se suman. Y si se dividen, los exponentes se restan. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos. En el primero tenemos la primera cantidad de notación científica sumado a otra cantidad de notación científica. Entonces, lo primero que verificamos en la suma es que si las potencias de 10 tienen el mismo exponente. En el primer caso tienen el mismo exponente. Entonces, ¿qué se hace? Se factoriza la potencia de 10. Entonces, me queda que debo operar porque es una suma. Los números que en este caso son decimales, que sería el 3,47 más el 2,56, y aquí como está multiplicado por la potencia, que en este caso es la misma para ambos números decimales, que queda por 10 a la 5. Aquí estamos factorizando la potencia de 10. Entonces, operamos común y corriente, que en este caso sumamos, me da 6,03 y simplemente lo ubicamos con la potencia de 10 que era común para ambos números en notación científica. Luego aquí tenemos una resta, pero vamos a verificar los exponentes de la potencia de 10, que en este caso son diferentes. Aquí hay un 6 y aquí hay un 4. Entonces, si los exponentes son diferentes, primero debo convertir o debo jugar con las potencias de tal manera que tengamos la misma potencia. Entonces, lo que me queda más fácil es coger la segunda cantidad de notación científica y como tengo una exponente 4 y la idea es tener los mismos exponentes, voy a convertir la segunda potencia en 6. ¿Cómo? Recordemos que para aumentar la potencia de una notación científica de una base 10, corremos la coma hacia la izquierda del número. ¿Cuántos espacios debo correr? Los que sean necesarios hasta convertir la misma potencia, es decir, hasta tener hasta el 6. Entonces, tengo un 4, debo correrlo 2 espacios. Entonces, aquí estaba la coma anteriormente. Lo corro 1, lo corro 2 espacios. Para que me quede por 10 a la 6. Lo siguiente es repetir los mismos pasos cuando se tienen la misma potencia en el exponente de la base 10. Entonces, es decir, en este caso resto 5,08 menos 0,0415 y factorizo la potencia en base 10, que en este caso es 10 a la 6, y opero común y corriente sus números decimales, que en este caso es 5,0385, y al ladito ubico la potencia de 10, que era común en ambos, en el segundo paso. Por último, en esta diapositiva tenemos una multiplicación. Recuerden que cuando es una multiplicación, los exponentes de la base de 10 se suman
por propiedades de la potenciación. Y los demás números, en este caso el 6,09 y el 1,25, se multiplican. Entonces, organizando estos términos, me queda que 6,09 por 1,25 por, aquí está la multiplicación de las potencias en base 10, o sea, 10 a la 4 por 10 a la 2. Aquí, como ya lo dije, las potencias, la multiplicación de potencias con la misma base, se suman los exponentes y me quedaría entonces aquí la multiplicación normal de estos dos números decimales, 7,612,5. Y aquí en la potencia en base 10 sumo los exponentes, entonces 4 más 2 es 6, entonces me quedaría 7,6125 por 10 a la 6. Ahora aquí tenemos una división. Tengo 1,67 por 10 a la menos 27 dividido en 9,11 por 10 a la menos 31. Como es una división, entonces, tanto sus partes decimales como las potencias de 10 se dividen, de tal manera que organizando términos me queda escrito de esta forma. Y recordemos que cuando se dividen potencias de la misma base, sus exponentes se restan. Entonces me quedaría expresado de esta manera, menos 27 menos por la propiedad y el menos del número menos 31. Y recordemos que menos por menos es más, entonces aquí tengo que me queda menos 27 más 31. Opero aquí la división de estos dos números, me queda 0,183315. Y hago la respectiva resta, menos 27 más 31, 4 positivo. Entonces, mi resultado no es este, porque la idea es expresar los resultados en notación científica. Y el primer número que vemos antes de la coma es una cantidad igual a 0 y tiene que ser diferente de 0. Entonces, esta comita debe correrse un espacio hacia el lado derecho del número. Recordemos que cuando se corren hacia el lado derecho del número, se resta o son exponentes negativos. ¿Cuántos espacios debo correr la coma para convertirlo en notación científica? Un solo espacio. Es decir, que me quedaría por 10 a la 4 menos 1. Y 10 a la 4 menos 1, pues es 10 a la 3. Y así ya me queda en notación científica expresada el resultado de esta división. Espero que este abrebocas para este tema de notación científica les haya servido, hayan recordado algunas propiedades de la potenciación vistas en álgebra, tanto de octavo como de noveno, lo que han visto hasta ahorita. Y les recuerdo que deben tomar apuntes de este video para que teniendo en cuenta cómo es la notación científica, cómo se convierte un número a notación científica y notación científica a numérica. De igual manera deben tener en cuenta cuáles son las reglas para hacer las operaciones entre números en notación científica, para así llegar a desarrollar correctamente los ejercicios prácticos que dejaré hoy en Google Classroom. Recuerden que en el próximo encuentro por Zoom vamos a verificar, rectificar, analizar y posteriormente corregir los ejercicios dejados en el taller para que asimismo ustedes suban al día pues el resultado del taller correctamente. Espero que haya quedado claro. Recibiré dudas, inquietudes respecto al tema que acabé de explicar y exponer el día de hoy por la plataforma de Google Classroom o el día que nos veamos por Zoom. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias por ver el video completo y estaré muy al pendiente a sus inquietudes. Que estén muy bien, hasta luego y recuerden desarrollar correctamente siguiendo los pasos expuestos en este video, los ejercicios prácticos que dejaré. Hasta luego, que estén muy bien.